Queridos hermanos y amigos, el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estudiar el evangelismo, los fundamentos bíblicos del evangelismo. Y hoy me gustaría iniciar con dos ilustraciones que nos hablan de dos conceptos supremamente complicados o que los hemos hecho complicados, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esto es como una antinomía. ¿Qué es una antinomía? Es una contradicción aparente, básicamente es eso. Entonces veamos, por ejemplo, los rieles del tren, las vías del tren. Son dos rieles que van paralelos. ¿Cuál es más importante, el de la derecha o el de la izquierda? Pues juntos son fundamentales para que sobre él pueda ir el tren, ¿de verdad? ¿Qué pasaría si juntásemos esos dos rieles? Pues sucede que vamos a causar una tragedia para las personas que vienen viajando por ese tren, ¿verdad? También hay otra ilustración que es la luz. ¿Qué es la luz? Pues es prácticamente imposible de definir, ¿cierto? Pero sí la podemos percibir. La luz, dicen los científicos, que son partículas. Unos dicen que son partículas, pero otros dicen no son partículas, son ondas que viajan en el vacío. Entonces, ¿qué será la luz? ¿Son ondas o son partículas? Pues la pura verdad es que son juntas cosas, aunque son conceptos totalmente diferentes. Una cosa son ondas, otra cosa son partículas, pero la luz son juntas. En cuanto a la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en cuanto a la salvación, pues es algo similar, es una antinomía. Están juntos conceptos en la palabra de Dios. Para ello vamos a mirar el capítulo 9 de Romanos, si son tan amables. Antes de arrancar con el tema, estos son puntos introductorios, ¿cierto? Miren capítulo 9 de Romanos, versículo 15, nos dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco. Está hablando aquí de la soberanía absoluta de Dios. ¿Quién va a ser salvo? Aquella persona de la cual Dios tendrá misericordia. Aquella persona por la cual Dios se compadecerá. También nos dice la palabra del Señor: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, esa es la soberanía absoluta de nuestro Dios. Sin embargo, ahí en el mismo libro de Romanos, el capítulo 10, miren, el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo usted tiene fe sino por el oír la palabra de Dios con fe? ¿Cierto? Pero dice, Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces aquí nos está hablando el otro lado de la moneda, que es la responsabilidad humana. La responsabilidad suya y mía de llevar el evangelio. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si una persona no oye el evangelio, pues no va a creer en el evangelio porque no lo ha oído. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Sí me comprenden? ¿Sí me hago entender? Si no llevamos el evangelio a la gente, ellos se perderán para siempre, porque usted y yo no les hemos compartido de la palabra de Dios. Nuestros amigos, nuestros familiares, si no escuchan de nuestros labios la palabra de Dios, muy probablemente se perderán porque
somos esas personas que Dios ha designado para llevarles el mensaje evangélico, llevarles el mensaje de la salvación en Cristo. Entonces vemos aquí los dos puntos, tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana en cuanto al evangelismo. No procuremos comprenderlo porque nunca lo vamos a entender, no procuremos juntarlo porque no se pueden juntar, son paralelos. Hay una teoría de matemáticas, de geometría, que dice que las paralelas se juntan en el infinito. Y es posible que sí, pero ninguno conoce el infinito. Solo Dios, ¿cierto? Solo Dios es capaz de comprender esas cosas que Él mismo estableció en su palabra, en la palabra de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es llevar el evangelio y dependiendo de la soberanía absoluta de Dios. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver 9 fundamentos bíblicos del evangelismo. Pero antes vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Señor y Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra, por tu precioso evangelio, el evangelio de Dios. Gracias, oh Señor, por tu soberanía y gracias por también dejarnos la responsabilidad de compartir el evangelio a las personas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a entender estas verdades para que muchas personas te conozcan. Que tu Espíritu Santo nos guíe a esta enseñanza, Señor, para entenderla y compartirla por Cristo Jesús. Amén. Entonces, fundamentos bíblicos del evangelismo. Primero, vemos que los perdidos están perdidos, ¿cierto? Vamos por favor al libro de los Efesios, el capítulo 2, donde nos dice así, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra de Dios anuncia que el hombre está completamente perdido, que el hombre no tiene salvación a no ser por la obra de Cristo. No puede ser por sus obras, sino por la obra de Cristo. También 2 Corintios 4, versículo 3 y 4 nos dice así: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, las personas están ciegas. Satanás ha cegado la visión espiritual de las personas para que la luz del evangelio no ilumine sus corazones. Por eso tenemos que ir con el evangelio, que es como una gran linterna, a iluminar esas cavernas en los corazones duros de los hombres. Tenemos que llevar la palabra de Dios como esa antorcha que alumbra el lugar oscuro, como ese sol de justicia que es Cristo, para que las personas entiendan o vean la luz de Cristo. Y somos nosotros los que hemos de llevar esa luz que está en la palabra de Dios. También nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Señor nos hace ver que estamos perdidos sin Él. El alma del hombre está totalmente perdida en sus pecados, dice el libro de Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel, el capítulo 18, versículo 20. Entonces, es un mensaje para la gente perdida. Es un mensaje inclusivo para todo aquel que va a Cristo. Y también es exclusivo porque Jesús es el único camino al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, primero que tenemos que tomar en cuenta es que el hombre está perdido, que el hombre es
pecador, en un mundo donde la verdad, la palabra de Dios se predica por todas partes. Hoy en día podemos escuchar mensajes del Evangelio por la radio, la televisión, las redes sociales, la internet, en los púlpitos, en muchísimos lugares. Sin embargo, la ignorancia es abrumadora en cuanto al desconocimiento de la palabra de Dios, y por eso hemos de sentir compasión como lo hizo el Señor cuando vio las multitudes. Mateo 9:36 dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. También dice Lucas, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, estamos frente a un mundo totalmente perdido. Ese es el primer punto. Segundo, el Evangelio tiene que ser verbal. El Evangelio tiene que ser predicado. Nos dice Hechos 1:8, y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Es una persona que habla, que testifica de algo que vio, de un aspecto, y nosotros hablamos de lo que sucedió en nuestros corazones, que es la salvación en Cristo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué pasaría si en una corte un testigo se queda mudo? ¿Qué sucedería si un testigo en un juicio no habla, no abre su boca? Pues ese testigo es nulo, no sirve para nada. Si nosotros sellamos nuestros labios para hablar de Cristo, si no hablamos de Él, pues somos testigos mudos, testigos que no sirven. El Evangelio tiene que ser verbal. Algunas personas dicen, yo testifico con mi vida. Yo testifico con mi testimonio. Sin embargo, eso no fue la orden del Señor. Él no nos mandó a predicar con nuestras vidas, sino a predicar con la palabra de Dios. Nos mandó a hablar del Evangelio. Tu vida no es el Evangelio. Debes compartir el Evangelio verbalmente, obviamente apoyado con una vida de testimonio puro delante de Dios y de los hombres. Porque eso es una puerta, pero aún no es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio. Y es lo que nos manda el Señor a predicar. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Si la persona anhela escuchar el Evangelio y nos quedamos mudos esperando que esa persona lea nuestra vida, pues no va a pasar nada con él. También, en tercer lugar, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Muy importante. Dice el Señor en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio es dinamita, es poder. Por eso hemos de compartirlo, porque es del poder de Dios en el Evangelio. Cuando usted anuncia el Evangelio, tiene el poder de Dios con usted, apoyándole para que la persona pueda comprender las Escrituras. En cuarto lugar, el Evangelio del evangelismo es que Jesucristo es central en la evangelización. Predicamos a Cristo. Juan 12, versículo 32. Vamos a Juan, el capítulo 12 de nuestras Biblias, y el versículo 32. Nos dice así la Escritura. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El Evangelio es Cristo, es Jesús atrayendo las multitudes para ser salvas.
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que predicar es a Cristo, no a una denominación, no a una iglesia, no a una filosofía de vida, sino a Cristo, quien cambia nuestras vidas, quien Cristo que es el autor del Evangelio. A Él es que predicamos. Dijo el apóstol Pablo: yo predico a Cristo y a este crucificado. También, en quinto lugar, el Evangelio, el fundamento del Evangelio es que es necesario el arrepentimiento como respuesta a dicho Evangelio. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Él rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Miren, por favor, en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 20, donde nos habla de esta gran verdad. Desde el 19, puede ser del capítulo 5 de Segunda de Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Toca darle la espalda al pecado e ir a Cristo. No podemos pretender continuar en nuestro pecado para seguir a Cristo. El creyente verdadero es aquel que rechaza el pecado y va humilde a los brazos de Jesucristo. No quiere decir que una vez que le conozcamos dejamos de pecar. Claro que seguiremos pecando mientras estamos en este mundo, pero ya no es nuestro anhelo el pecar, es una lucha constante. El deseo nuestro es agradarle al Señor. Y cuando pecamos, entonces le pedimos a Él perdón por nuestro pecado, porque el Evangelio es un cambio de vida. Bien, también hemos de pensar que los resultados, en sexto lugar, pertenecen a Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 3, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es como las ilustraciones que mirábamos al principio de la luz y los rieles del tren. La luz son partículas y son ondas. Los rieles son dos que van paralelos. Aquí nosotros compartimos el Evangelio, pero los resultados pertenecen a Dios. Dios tocando el corazón de las personas para que ellas entiendan, pero nosotros somos esos voceros, somos la voz que clama en los corazones desérticos para que la luz del Evangelio resplandezca en ellos. Es como un equipo. Dios nos usa para que su palabra sea conocida. Somos predicadores, somos embajadores en nombre de Cristo. Así que nuestro deseo es permanentemente compartir de las buenas nuevas y esperar que los resultados los dé nuestro Dios, porque usted y yo no podemos convertir a nadie, pero lo que sí podemos es compartir el Evangelio, la palabra de Dios. En séptimo lugar, hemos de saber que el Evangelio, el testificar, es un desbordamiento de tu vida espiritual. Se hace con pasión, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hemos de imitar a Cristo porque Él tuvo compasión por las multitudes. Cuando Él hablaba con la gente, les hablaba con amor. Cuando Él habló con Nicodemo, Él habló con él con tanto amor,
con tanto cariño para que él comprendiese las Escrituras. Igual lo hizo con la mujer samaritana, con el ciego de nacimiento, con el paralítico de Betesda y con todas las personas con quien él habló de la salvación. Lo hizo con tanto amor. También el otro fundamento es que dependemos del Espíritu Santo de Dios. Dios es quien nos da la capacidad de hablar. Dios es, el Espíritu Santo es quien nos guía como el Espíritu guió a Felipe para hablar con el eunuco. También el Espíritu Santo nos guía a hablar con las personas y hemos de pedir a Él que nos guíe en lo que hemos de decir y cómo lo hemos de decir para que las personas entiendan el Evangelio. También, en noveno lugar, nuestra misión es, como dice Mateo 28, 18 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nuestra misión es hacer discípulos, no decisiones. Hacer discípulos, no hacer discipulados, que es muy diferente. Lo veremos más adelante, cómo hacer un buen discipulado o hacer discípulos, que es compartir la vida de Cristo, ser semejantes a Cristo. Y eso requiere de tiempo, es compartir lo que el Señor nos ha enseñado con otra persona para que esta persona también haga discípulos. Son discípulos que hacen discípulos a través de la enseñanza de la palabra de Dios, a través de bautizarles, ¿cierto? A través de ir donde están las personas para hablarles de nuestro Señor. Entonces, esos son los 9 fundamentos que quisiéramos que recordásemos en nuestras vidas para compartir el Evangelio, fundamentos bíblicos del evangelismo. Y unas conclusiones entonces. Hay conceptos grandes en las Escrituras como la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No son contradicciones, son verdades expresadas en la palabra de Dios. No se trata de largas discusiones como lo hemos hecho a través de por lo menos 4 siglos, de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Quién tiene la razón? Pues juntas son verdades absolutas de las Escrituras. Dejemos esas discusiones y más bien concentrémonos en compartir la palabra del Señor a los perdidos. Reconocemos que estamos en medio de un mundo perdido, que nuestro vecino está perdido. Eso es lo que nos debe interesar. Y por lo cual yo quiero compartir el Evangelio con él. Hay un vecino que yo tengo, al cual por meses lo he visto fumando y tomando tinto. Y por fin que día me atreví a saludarle y él respondió a mi saludo. Y ahora cada vez que paso, lo saludo y él responde mi saludo. El siguiente paso que quiero hacer con él es, si me invita a tomar tinto, no cigarrillo, pero sí tinto con él, para entablar una conversación y empezar una amistad, porque yo quiero que él conozca a Cristo y no se pierda en sus pecados. Él es una persona sin Cristo, sin salvación. Pero si conoce al Señor, entonces será salvo. Y bueno, la salvación es de Dios obrando a través de la gente humana que somos nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a apreciar este tesoro y a compartirlo con otras personas para que sean salvas. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.